Bien, hermanos, hoy empezamos una serie muy corta que se llama La Santidad o En Busca de la Santidad, y es uno de los temas que prácticamente vamos a tratar unos 15 sermones, que es importante y es necesario, hermanos, más cuando vemos simplemente una vida intelectual, pero que nuestra vida práctica casi realmente no se ve lo que llamamos santo, cuando el mundo afuera, hermanos, está reclamando una distinción entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Hace unos años, en el año 1776, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y autor de la Declaración de la Independencia, declaró ahí que uno de los derechos inherentes, inalienables del hombre era la búsqueda de la felicidad. Creo que, hermanos, de la misma manera, todo aquel que profesa la fe creyente, de ser creyente, tiene que comprender que el deseo que demanda preeminente Dios a los suyos es una incesante búsqueda de la santidad y del reflejo de su propia santidad. Dice el Señor: sed santos como yo soy santo. Estamos viviendo, hermanos, en una época en que los que profesan la fe cristiana no le están dando suficiente importancia a la santidad práctica ni a la consagración total del yo a Dios. La política, las controversias o el espíritu partidista o la mundanalidad han socavado el centro mismo, hermanos, de la piedad en la vida de nosotros. El tema de una consagración personal ha quedado relegada en el olvido. Las normas para vivir la vida son dolorosamente bajas en muchos entornos, y la importancia enorme es que todos adornen la doctrina. Usted ve en la Escritura, en Pablo a Timoteo y en Tito, dice que es necesario no solamente que, hermanos, que tengamos un conocimiento intelectual de la doctrina, sino que la adornemos con una vida práctica de esta, que vivamos tales cosas que conocemos, no haya esa división o ese divorcio entre nuestro conocimiento y nuestra vida de piedad. Como dice Pablo en Tito 2, que adornen la doctrina de Dios y de que la hagamos más bella y hermosa para nuestros hábitos y temperamentos. Pero estas cosas han sido demasiado descuidadas en nuestro tiempo, hermanos. Creo que el punto es que nos hemos enfocado solamente en lo que conocemos y no en lo que vivimos. Las personas del mundo a veces se quejan con razón de que las personas supuestamente cristianas no son tan afables, no son tan desinteresadas y gentiles como otros que no profesan ninguna religión. Y el punto es porque no estamos viviendo de acuerdo a esta enseñanza. Sin embargo, la santificación entendida correctamente y con consonancia con la palabra de Dios es de vital importancia, hermanos, para la vida de todo verdadero creyente. Debemos, hermanos, vivir las Escrituras, no solamente conocerlas, sino vivirlas. Y la sana doctrina cristiana y evangélica será inútil si no va acompañada de una vida santa, de una vida distinta, de una vida entregada al Señor, de una vida, hermanos, distinta a la que vive el mundo. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, al estudiar las doctrinas de las Escrituras, al ir a ellas simplemente con un intelecto divorciado de la santidad divina, ya que el intelecto por sí solo es como un barco sin capitán, condenado al desastre. Eso es lo que muchos, hermanos, estamos viviendo hoy. Por tal razón, veo la necesidad de tratar, a partir de esta mañana, este tema de vital importancia para la salud de nuestras vidas cristianas, como es el tema de la santidad práctica. No voy a hablar del tema de la santidad en doctrina, sino práctica, de la vida práctica, la santidad. Ahora bien, la búsqueda de la santidad es una actividad que es en conjunta entre Dios y el creyente. Hay otras actividades en la Biblia que son monérgicas, es decir, donde solamente Dios hace la obra, nosotros somos pasivos, como la obra, por ejemplo, de la regeneración, la obra de la justificación, pero en el sentido, cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de una actividad sinérgica, de una actividad donde nosotros participamos con Dios. Nadie puede alcanzar cierta medida de santidad si Dios no obra en su vida, pero de igual manera la santidad no es posible si el creyente no se esfuerza. Hallamos el poder de Dios, la gracia de Dios poniéndonos y moviéndonos, pero también el esfuerzo humano cooperando para santificarse. Entonces Dios ha dispuesto las cosas de modo que no sea posible andar en santidad. Ahora, no estoy queriendo decir, no vayan a creer que yo les estoy haciendo creer que la santidad nos salva. No somos salvos
por ser santos. Somos salvos, al contrario, para ser santos. Y la santidad es una marca, es una evidencia de que somos salvados. Pero Dios nos ha dado ahora la responsabilidad de hacer de la santidad algo práctico, y esa parte no la hace Dios. Por ejemplo, ustedes saben que nuestra conversión no es Dios quien cree por nosotros, somos nosotros los que debemos creer para ser justificados. Somos nosotros los que debemos poner nuestra fe en Cristo. Dios nos ha dado la fe, pero somos nosotros los que debemos poner nuestra fe en el Señor. Y en la santidad ocurre que el Señor ha puesto el deseo de ser santos en nosotros, pero nosotros debemos buscar la santidad y debemos esforzarnos por ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que los creyentes deberíamos estar llenos de asombro de lo que Dios ha hecho en nuestro favor, y eso es lo que hemos visto en la carta a Romanos, ¿no? Un sentido de asombro, un sentido de admiración. Hemos mirado la obra de Cristo a través del Evangelio, de la forma en la que Cristo venció el pecado en la cruz y nos dio su Espíritu para que nos proporcione el poder necesario para vencer el pecado. Pero hermanos, no debemos quedarnos únicamente ahí contemplando lo que Dios ha hecho por nosotros. No debemos también, sino que también debemos asumir la responsabilidad de andar en santidad. Eso es, no solamente contemplar, y debemos contemplarlo, debemos asombrarnos, porque estas cosas que nos asombran deben movernos a algo, y ese mover es movernos a vivir en santidad, de tal manera de que ese mover nos lleve a de agradarnos en lo que Dios le agrada y de aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Es de esa manera. Es de esa manera que nosotros deseamos conformarnos más a Cristo y desear más lo que Dios desea. Y yo sé lo que Dios desea, porque lo que Dios desea es lo que Dios manda a su palabra. Hermanos, todo lo contrario, si yo hago lo contrario a lo que Dios manda, no estoy haciendo lo que Dios le agrada, sino lo que Dios aborrece. Y precisamente a veces muchos vamos en contra de lo que Dios ha demandado. Por un lado, una de las razones principales por las que no estamos asumiendo el deber de andar en santidad es porque simplemente somos reacios a aceptar la responsabilidad que tenemos de ser santos. O sea, ese es el problema. Nosotros nos vemos reacios, porque pensamos que no es nuestra responsabilidad, pensamos que las cosas van a pasar porque suceden. Si yo soy salvo, entonces Dios me va a hacer santo sin yo mover un dedo. No se trata de eso, hermanos. Debemos buscar la santidad. Y es la demanda y es el mandamiento que Dios ordena, es preceptivo. Pero preferiríamos dejarle esto a Dios. Oramos para salir victoriosos cuando sabemos que deberíamos dedicarnos a obedecer a lo que Él nos ha mandado. Y lo que Él nos ha mandado de una manera clara y explícita es: sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que ser santo es conformarnos más al que es santo. Pero por otro lado, no es solamente esta reacción simplemente que no corresponde, reacios a aceptar la responsabilidad, sino por otro lado es que no entendemos la diferencia que hay entre hacer en la diferencia que hay que hacer entre lo que ha hecho Dios y nuestra responsabilidad propia tocante a la santidad. Usted puede entender lo que Dios ha hecho, ¿sí? Dios me justificó, imputó la justicia de Cristo en mi lugar, pero la pregunta es: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para buscar la santidad, para ser santo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué es lo que tenemos que dejar que Dios haga? Así que tenemos que darnos cuenta de lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, y luego debemos asumir nuestra responsabilidad para progresar en obedecer el mandamiento que está en Hebreos también 12:14, que dice: seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que ese seguir la santidad es buscar la santidad, y en la cual nadie verá al Señor. Si alguien pretende ser cristiano y ver al Señor en el fin de sus días sin buscar la santidad, esa persona se está engañando a sí misma. Porque una de las cosas es que quien busca la santidad, esa persona es la que verá al Señor. Y en este texto la palabra seguir sugiere dos ideas. Primero, que se requiere diligencia y esfuerzo. Diligencia y esfuerzo. Ahora, diligencia implica de que yo sí sé lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer hoy, no mañana. Y esfuerzo es que yo debo dedicarme a Él con ahínco. Segundo, que se trata de una tarea que dura toda la vida.
toda la vida, todo el cristiano está en una búsqueda ¿de qué? De la santidad. Así que estas dos ideas forman un tema doble a lo largo de esta presente serie y a la vez presentamos, hermanos, de forma clara y acertada la provisión que Dios da para la santidad y enfatizaremos más en nuestra responsabilidad a lo largo de este tema, de este deber de ser santos, ya que creo que es un tema de aspecto que requiere mayor atención entre los creyentes. ¿Por qué la iglesia no es tan efectiva? ¿Por qué la iglesia no es tan distinta? Porque no estamos buscando santidad. Y al mismo tiempo, procuraremos, hermanos, señalar que la santidad es un proceso que jamás alcanzaremos completamente en esta vida. Sí, proceso que nunca en esta vida alcanzaremos, pero, hermanos, todo cristiano está supuesto a alcanzarla. Más bien, a medida que nos vamos conformando a la voluntad de Dios, y noten esto, conformando a la voluntad de Dios, en determinado aspecto de la vida encontramos que nos comienza a revelar nuestra necesidad en otras áreas. Es decir, siempre vamos a ver áreas donde nos requerimos que seamos más santos que en otras. Y cuando hemos alcanzado una, nos damos cuenta que hay otras que faltan también por perfeccionar. O sea, no una perfección en este mundo, pero conformarnos cada vez más a los patrones de Dios, a los patrones bíblicos. Entonces, es por esto que la búsqueda de la santidad, hermanos, se prolonga a lo largo de la vida terrenal sin que logremos alcanzarla plenamente. Pablo decía, no pretendo ser perfecto, pero una cosa hago, ¿sí? Sigo la meta del supremo llamamiento. Hermanos, no pretendemos alcanzarlo todo aquí en este mundo, pero hermanos, nos esforzamos. Así que lo primero que deseo ver en esta mañana es que, hermanos, el gran privilegio, la santidad, es un privilegio y responsabilidad de todo hijo de Dios. No es solamente un privilegio, es una responsabilidad de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene el privilegio de ser santo y tiene la responsabilidad de serlo. Dice Romanos 6:14, el texto que leyó el hermano, dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros los creyentes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, Dios espera de todo creyente que todo creyente viva una vida santa, como una evidencia de su salvación. Pero la santidad no es solamente algo que se espera de nosotros, forma parte de un derecho de nacimiento prometido a todo creyente. O sea, todo creyente ha sido llamado para ser santo. Y la afirmación que Pablo es apropiada, dice, el pecado no ha de enseñorearse de nosotros, ya no tiene su reino. Y entendamos, hermanos, que antes nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos llevaba por donde nos arrastraba y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora, hermanos, Dios nos ha libertado de la esclavitud, del reinado y el dominio del pecado, y ahora el pecado solamente mora en nosotros. Y ahora, ¿qué debemos de hacer con esos vestigios de pecado que han quedado en nosotros? Debemos darle muerte. ¿Y qué es mortificar el pecado? ¿Qué es el pecado que mora? ¿Qué es mortificarlo? Es controlarlo. Esto va a tener control sobre él. No dejar que las inclinaciones pecaminosas de nuestro corazón hagan lo que queramos hacer, sino que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Eso es mortificar el pecado, conformarnos más a la voluntad de Dios. Y el concepto de la santidad puede resultar un poco anticuado en la actualidad o un tema que está en desuso. Y algunos circunscriben la santidad solo al tema de la vestimenta, como algunas sectas que piensan que el vestido largo y algunas formas son la santidad. Y ellos piensan, tienen esa connotación de la santidad. Otras personas asocian el concepto como una actitud chocante, expresa la idea de que yo soy más santo que tú, como un nivel de espiritualidad. Pero con todo, la santidad es un concepto bíblico muy claro. La palabra santo aparece 600 veces en la Biblia en diversas formas. En el libro de Levítico está dedicado por entero al tema de la santidad. Y la idea está entretejida en otras partes de la Escritura. Y lo que más importante es todavía es que Dios nos ha mandado explícitamente a que seamos santos. Por ejemplo, en Levíticos 11:44, Dios ordena a su pueblo que sean santos, que sean distintos, que sean apartados de todo, que sea un uso exclusivo para Él. Dice, volviendo a Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, los creyentes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La idea de cómo llegar
exactamente a ser santos, ha sufrido variaciones de numerosos conceptos falsos. Porque aquí vamos a mirar que hay personas que tienen varias formas o creen varias formas de llegar a la santidad. En algunos círculos la santidad equivale a tener una serie de prohibiciones. Y esto es peligroso, porque muchos han caído en ese engaño de creer que el que es santo es el que no fuma, el que no bebe o toma bebidas alcohólicas o no participa de tales cosas. Es decir, él piensa que la santidad solo se limita a una lista de prohibiciones, que si no hago tales cosas, yo soy santo. Pero muchos impíos pueden hacer eso y a pesar de eso no ser santos. Se puede cohibirse de todas las cosas que son malas en sí mismas, pero aún eso no lo hace santo a usted. Porque la santidad va mucho más allá de cohibirnos de los pecados prohibidos. No solamente nos lleva a apartarnos del pecado, sino nos lleva a acercarnos a la gracia de Dios para hacer su voluntad. Y eso precisamente, estos hombres se abstienen de muchas cosas malas, pero nunca tienen el deseo ni tienen la gracia para hacer las cosas que son agradables a Dios. La lista de prohibiciones varía según el grupo. Por ejemplo, cuando seguimos este enfoque para alcanzar la santidad, corremos el peligro de volvernos como los fariseos. Su inmensa o interminable lista del que sí y lo que no se puede hacer y una actitud de autojustificación. Para otros la santidad significa una forma particular de vestirse o conducirse, y aún para otros significa una perfección inalcanzable, una idea que lleva ya sea al autoengaño o al desaliento por el pecado. Ahora, todas estas ideas, si bien son aceptadas en alguna medida, pierden de vista el concepto central, pero, hermanos, si nos guiamos a la luz de la enseñanza de las Escrituras en cuanto a este asunto, nos daremos cuenta de que ser santos significa esto: ser moralmente intachables. Eso significa ser santos. Ser santos significa ser moralmente intachables. Si usted lo quiere apuntar, ser moralmente intachables es estar apartados del pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. Noten que es estar apartado del pecado para estar consagrados para Dios. La palabra santo significa apartados de Dios y la conducta que corresponde a dicha consagración. Tal vez el mejor modo de comprender la idea de santidad consiste en observar cómo usaban esas palabras los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3 al 7, Pablo usó el término en contraste y él mira la vida de santidad en contraste con las cosas malas. Dice él ahí en este texto, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, y note el contraste que él hace de lo que no es santo, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Y si notaron cómo Pablo presenta la santidad en contraste con toda la inmoralidad e inmundicia de este mundo. Pero el apóstol Pedro lo usó en contraste con la vida en conformidad, y note esto, a los deseos pecaminosos que teníamos cuando estábamos alejados de Dios. Ahora, no quiere decir que no luchamos con esto. Hay deseos que tenemos en el corazón y debemos luchar con estos, pero debemos mortificarlos. Primera de Pedro 1:14 al 16 nos muestra este contraste de la santidad. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo, en cierta manera, lo malo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Otra vez, contraste entre una vida inmoral a una vida que es realmente adecuada. Y de manera similar, el apóstol Juan contrastó al que es santo con el que hace lo malo. Apocalipsis 22:11, vemos otro contraste aquí, dice aquí: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y noten que aquí la palabra practicar la justicia es una persona que se conforma a los mandamientos de Dios.
Una persona que está decidida a vivir en rectitud porque sabe que la vida recta es vivir de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. Así que vivir una vida santa no es otra cosa que vivir una vida conforme a la ley moral de Dios, a la que se revela en las Escrituras. De hecho, entendemos que la ley de Dios, la ley de Jehová, refleja el carácter santo de Dios. Ahora, usted dice, bueno, yo quiero ser santo. ¿Cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo me esfuerzo por ser santo? Me esfuerzo por obedecer la ley moral de Dios, porque revela el carácter santo de Dios. Y a medida que yo me conformo a la ley moral de Dios, me estoy conformando al carácter santo de Dios y estoy siendo santo. Y estoy pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Yo solo no puedo, estoy en impotencia, no, por mí mismo no puedo, pero necesito que tú me des sabiduría para poder llevar a cabo lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Es vivir, hermanos, una vida que se caracterizó por despojarnos, como dice Pablo en Efesios 4, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y nótese, en este pasaje de Efesios 4, 22, él habla de vestirnos de algo y de vestirnos de algo. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto de vestirnos significa debemos ponernos de esta forma. Debemos vivir de esta manera. De esta manera, ¿cómo? Como el Señor dice en su palabra. Por consiguiente, si la santidad es fundamental para la vida cristiana, la pregunta es ¿por qué? Y aquí yo quiero tratar con 3 problemas. ¿Por qué no experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana la santidad? ¿Por qué? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en la lucha contra el pecado? No sé si a usted le ha pasado, pero todo creyente va a tener cierta una insatisfacción por su lucha contra el pecado. La tercera pregunta es, ¿por qué a menudo la iglesia de Jesucristo parece conformarse más al mundo que la rodea que a Dios? ¿Usted no ha notado eso? Que nos estamos conformando más al mundo en vez de conformarnos más a Cristo. ¿Por qué estamos siguiendo los patrones de este mundo más que los de Cristo? ¿Por qué está pasando esto? ¿A qué se debe esto? Bueno, la respuesta a estas preguntas la podemos clasificar en 3 problemas básicos. Esos 3 problemas, los que yo deseo desarrollar en esta mañana, solamente son muy breves, porque es una introducción a este tema de la santidad. Es un tema, no es una predicación expositiva, entonces deseo ver esas respuestas a esas 3 preguntas, a esas preguntas. El primer problema básico es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. Ese es el problema. El primer problema es que nuestra actitud hacia el pecado, con el que luchamos, se centra más en nosotros mismos más que en Dios. Hermanos, nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestro pecado entristece el corazón de Dios. Deberíamos tener más dolor, no por las consecuencias de nuestra maldad por nosotros, sino deberíamos tener dolor porque hemos ofendido al Dios Santo. Es a Dios quien debemos de mirar. No podemos tolerar el fracaso de nuestra lucha con el pecado, principalmente porque nuestra vida está orientada, hermanos, hacia el éxito y no porque sepamos que el pecado ofende a Dios. Por ejemplo, usted sabe que está quebrantando muchas cosas aquí, pero usted sí realmente ve que está ofendiendo a Dios, siente el dolor, o ¿qué es lo que a usted lo mueve a obedecer? Lo mueve a obedecer que va a tener ciertos castigos, represiones y le van a venir cosas malas. No, ese no es el motivo, eso es un sentido inapropiado y lo que nos debe mover a la obediencia, a la santidad, es no ofender a un Dios tan santo como el nuestro. Eso es lo que nos debe mover, pero el problema es que nosotros estamos pensando más por qué estamos perdiendo la batalla contra el pecado y nos duelen las consecuencias de esto. Por eso un escritor, W.S. Plumer, escribió lo siguiente: jamás veremos el pecado como corresponde mientras no lo vemos como algo cometido contra Dios. Todo pecado que se comete en contra de Dios en el sentido que es la ley de Dios la que se quebranta. Es decir, hermanos, si la ley de Dios refleja el carácter santo de Dios y usted viola
la ley de Dios, usted está violando a Dios mismo, está ofendiendo y está agraviando a Dios. Eso es, no está quebrantando solamente un mandamiento, usted está atentando contra el carácter santo de Dios. Sigue diciendo este autor. Dice, todo pecado que se comete en contra de Dios, en el sentido que es la ley de Dios que se quebranta, que es su autoridad la que se menosprecia, que es su dominio el que se desestima. Faraón y Balaam, Saúl y Judas, todos ellos dijeron, he pecado, pero el hijo pródigo volvió diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y David exclamó, contra ti solo he pecado. Y esa es la actitud correcta de que debemos tener la lucha contra el pecado, haber ofendido a Dios. Dios quiere que andemos en el camino de la obediencia, no la victoria. La obediencia está orientada hacia Dios, la victoria está orientada hacia nosotros mismos. La raíz de muchos de nuestros problemas están relacionados con el pecado. Es una sutil actitud egoísta, pensando en nosotros. Mientras no reconozcamos la existencia de esa actitud y nos resolvamos adecuadamente, no podremos vivir una vida santidad conscientemente. Hermanos, ese es el peligro, el enfoque en nosotros. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios no quiere que no conozcamos la experiencia de la victoria, de luego que sí. Más bien lo que significa es que la victoria es subproducto de la obediencia. O sea, usted quiere caminar en victoria, usted debe caminar en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en la medida que nos dediquemos a vivir una vida obediente y santa, conoceremos con toda seguridad el gozo de la victoria sobre el pecado. No es tanto enfocarnos en nosotros, esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que ofende a Dios, esto es lo que no voy a hacer porque ofende a Dios. De tal manera de que yo voy a amar lo que a Dios ama, yo voy a hacer lo que Dios le agrada y voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es la actitud que debemos tener nosotros diariamente con la lucha con el pecado. No pensando en, perdí otra vez la batalla y otra vez vuelvo a mirar, ahorita no me siento tan bien. No es ese el enfoque. Pero el segundo problema consiste en que malentendemos la frase vivir por fe o por la fe, como dice Gálatas 2:20. Entendemos esa frase vivir por la fe, suponiendo que significa que no se nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad. O sea, ya dicen, bueno, como hay que vivir por fe, más el justo por la fe vivirá, entonces no vamos a hacer nada. No, la fe no es una fe muerta, sino que la fe obra. Y de hecho, hemos llegado a sugerir que cualquier esfuerzo de nuestra parte es de la carne. Pero las palabras de Juan Carlos Rael, obispo de Liverpool, son muy instructivas en este texto. Él dice lo siguiente: resulta sabio proclamar de modo tan directo, tan manifiesto y tan total, como lo hacen muchos, que la santidad de las personas convertidas se logra por la fe y no de ningún modo mediante el esfuerzo personal. ¿Es lo que la palabra de Dios enseña? Él dice, lo dudo. Que la fe en Cristo es la raíz de toda santidad. Ningún creyente suficientemente adoctrinado se atrevería a negarlo jamás. No cabe duda que las Escrituras nos enseñan que al procurar la santidad, el creyente verdadero tiene que esforzarse y trabajar además de ejercitar su fe. Hermanos, tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente responsables de andar en santidad y podemos eliminar ese hábito que nos ha dominado si es que realmente queremos hacerlo. Y me refiero al hábito de particular de no asumir nuestra responsabilidad personal frente a este hecho. Yo sé, hermanos, que una de las tentaciones que tenemos es, en la semana que viene me voy a poner juicioso en las cosas del Señor. Voy a leer el devocional, voy a hacer mi devocional personal, voy a cuidar los cultos como el Señor manda. Pero hermanos, siempre posponemos eso para un mes, para otra semana. Pero siempre estamos así y nunca nos esforzamos responsablemente a buscar al Señor bien. Y de hecho, hermanos, ¿cuántas circunstancias nos han ocurrido a nosotros, las cuales nos hacen pensar una calamidad, una aflicción, un momento difícil, nos hace reflexionar, pero realmente en ese momento de dolor y de aflicción, a veces tomamos resoluciones, en esta vez, ya a razón de lo que me ha pasado, voy a tomar una resolución en mi vida, a buscar la santidad, a hacer lo que no estaba haciendo las cosas mal, voy a tomar las cosas en serio del Señor, pero llega el tiempo cuando pasa la situación difícil y se olvidan y vuelven a lo que eran antes. No hay responsabilidad
Y ellos piensan, y uno cree, y uno el pecado engañoso y el corazón engañoso piensa que va a llegar un tiempo que eso va a ocurrir, pero la palabra del Señor dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto debe ser diligencia. Por eso hablamos de la palabra diligencia en buscar la santidad. Es diligencia lo que necesitamos. No es mañana. No es mañana, hermanos. Es hoy. Tú sabes que estás mal. Tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios. Tú sabes que estás quebrantando los mandamientos de Dios, pero aún así tú sigues posponiendo y arreglar esa situación en otro día. No quieres arreglarla ahora porque piensas que va a haber una oportunidad para hacerla, pero quizás ese momento nunca llegue. Nunca llegue, y al contrario, en vez de acercarte más a Dios, te estás alejando más de Dios y tu corazón se está endureciendo más y estás más frío y más desanimado que antes. Ese es el problema que estamos, y a eso es lo que me refiero, hermanos. Mientras nosotros sigamos en ese estado, vamos en camino ancho que conduce a la perdición. Pero otro tercer problema, hermanos, y esto es delicado, es que no tomamos en serio algunos pecados. Mire, hermanos, si usted, el Señor dice, haz esto, y usted hace lo contrario, usted piensa que eso no tiene ninguna repercusión, o piensa que eso no es nada, porque nos hemos vuelto clasificando pecados, ¿no? Clasificamos pecados. Mentalmente hemos categorizado los pecados en dos grupos, los que son inaceptables y los que se pueden realizar de alguna medida, de alguna manera. ¿Cuántos ven, por ejemplo, inaceptable el adulterio? No me nombre el adulterio, el hurto, el homicidio. Pero no ven como una grave ofensa el evadir el pago de los impuestos, o fraguar las cuentas, o pasarse el semáforo en rojo, infringir las leyes de tránsito. Todo esto, hermanos, también es igual pecado. Las leyes civiles también, cuando las quebrantamos, son pecado. ¿Acaso fue el mismo Señor quien dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás, quien también dijo sométase toda persona a las autoridades civiles? ¿No fue el mismo Señor que dijo que no matarás? Dijo también esto. Las Escrituras nos dicen que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Pecados que nosotros pasamos por alto, hermano, que usted piensa que son pequeños, realmente nos cobrarán factura, y esas pequeñas cosas se convertirán en cosas grandes. Y es justamente al ceder a las cosas pequeñas lo que conduce a los deslices más grandes. Y además, ¿quién puede decir que ignorar ligeramente la ley civil no constituye un pecado serio a los ojos de Dios? Yo creo que al comentar, hermanos, algunas de las leyes más minuciosas del Antiguo Testamento dadas por Dios a los hijos de Israel, creo que muchos pasaron por encima de esto y tuvieron que pagar con castigos severos. Andreu Bonar, un puritano, expresó lo siguiente: no es la importancia de la cuestión, note esto, si a usted le parece que hay pecado pequeño en esto, no es la importancia de la cuestión, sino la majestad del legislador. Se está pasando por encima del que ha legislado esto. Lo que debe tomarse como norma para la obediencia. Algunos, de hecho, podrían considerar que estas reglas minuciosas y arbitrarias no tienen importancia, pero el principio primordial que está en juego al obedecer o desobedecer dichas reglas es el siguiente: ¿debemos obedecer al Señor absolutamente en todo lo que manda? ¿Es Dios un legislador santo? ¿Están sus criaturas obligadas a consentir implícitamente a su voluntad? Hermanos, ¿estamos dispuestos a considerar el pecado que es pecado no porque sea grande o pequeño, sino porque la ley de Dios lo prohíbe? No podemos categorizar el pecado. Si hemos de vivir una vida santa, Dios no va a permitir que no nos escaparemos por la tangente adoptando una actitud indiferente a este tipo de actitud que muchos tienen, hermanos. La irreverencia en el culto, la impuntualidad. Ser impuntual no es nada, es pecado. Es pecado. Ser irreverentes ante el Señor, tomar el nombre del Señor en vano, todas esas cosas, hermanos, muchas veces las pasamos por alto. Son pecados que nosotros no estamos quizás asumiendo con el tamaño que deberíamos verlo. Y estos tres problemas mencionados, hermanos, serán considerados más detalladamente a lo largo de todo este estudio. Simplemente quería introducirlos, pero no quiero terminar
yo quiero sin antes preguntar lo siguiente, hermanos. Yo creo que, no sé si usted está dispuesto a considerar el pecado como una ofensa contra Dios. Contra un Dios santo, en lugar de verlo como una derrota personalmente solamente. Usted está dispuesto a aceptar su responsabilidad de sus pecados, comprendiendo que al hacerlos tiene que aprender a depender de la gracia de Dios. Y estás dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida, por insignificante que te parezca la cuestión o circunstancia. Porque, hermanos, muchos de nosotros estamos dando por sentado cosas que no son así. No te duermas en tu negligencia espiritual. Y yo sé que próximamente, hermanos, nos vamos a dedicar a la enseñanza de la santidad de Dios. Hay muchas cosas que hablar de aquí, pero yo quería llamar la atención en esta mañana, y aquí es donde comienza la santidad. Y vamos a hablar la próxima de la santidad de Dios, porque la santidad comienza en la santidad de Dios. Solo en la medida en la que podemos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza, su aborrecimiento moral para con el pecado, podemos comprender lo tremendo que es pecar contra un Dios santo. Comprender este hecho es el primer paso para seguir la santidad. Si tú no conoces a un Dios santo, si no conoces la santidad de Dios, tú no deseas ni quieres ser santo. Y quizás ese Dios santo no lo ames, sino que lo aborrezcas. Porque muchos piensan que conoce al Dios de la Biblia, pero conozcan a un Dios simplemente imaginación de su creación, de su mente. Yo quiero tener una aplicación práctica aquí a lo último, hermanos, muy breve. Simplemente quiero llamar la atención de esto. En primer lugar, solo me queda concluir en este tema que algunas palabras claras de esta aplicación. Hemos presentado, hermanos, brevemente la responsabilidad que tenemos como creyentes de ir en pos de la santidad, ¿cierto? Pero ¿qué reflexiones prácticas deberíamos extraer de esto, hermanos, de este tema? En primer lugar, hermanos, despertemos todos a la realidad de este peligroso o de este estado peligroso de muchos cristianos. Me refiero, hermanos, a que no están buscando la santidad. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mire, hermano, usted no va a ver nunca al Señor en el cielo, ni el cielo es para usted, si usted no alcanza ni está buscando la santidad. Hermanos, ¿para qué venimos a la iglesia aquí? Hoy las iglesias se han convertido en lugares de entretenimiento en vez de buscar santidad o medios de gracia para santificarnos. Hermanos, ¿qué cantidad hay de seguidores de una supuesta religión que es totalmente inútil? Hermanos, ¿qué cantidad de gente que asiste a la iglesia se encuentra en el camino ancho que lleva a la destrucción? Y muchos son los que van a terminar en el infierno. Y hermanos, pensarlo es terrible, aplastante y abrumador. Hermanos, si muchos pastores abrieran sus ojos y tuvieran conciencia de la condición de las almas a su alrededor, quiera Dios, hermanos, convencer a que muchos huyan de la ira venidera, porque muchos están rumbo a la ira de Dios, al infierno. Hermanos, muchos, y puedo hablar de esta congregación, que no hay unas vidas que esfuercen en buscar santidad, porque ellos escogen los días para venir a culto, escogen los días y las horas para venir, porque para ellos es más importante otras cosas. Eso no es buscar santidad, porque la excusa de hoy, yo no necesito una iglesia para ser santo. No, Dios sí determinó una iglesia para que en medio del seno de la iglesia seamos santificados. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él utilizó medios para santificarnos. Dios determinó el fin, pero también los medios. Y si usted no se expone a los medios, es porque usted no desea hacer lo que el Señor ha puesto, son medios, ser santos. Santifícalos en tu verdad. ¿No fue la oración de Jesús en Juan 17? La ley de Jehová es que convierte el alma. Como yo deseo las cosas de Dios cuando me alejo más de ellas. Si tu alma no ha sido santificada, si no estás buscando la santidad, mi amigo, es mi deber decirte que el cielo no es para ti. Dios dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Pero en segundo lugar, quiero aplicar esto, hermanos. No solamente, sino que asegurémonos. Y aquí cuando yo digo aseguremos, que hagas un esfuerzo por saber que nuestra propia condición y no descansemos hasta sentir y estar plenamente convencidos que nosotros mismos estamos siendo santificados. Hermano, ¿estás convencido de que estás siendo santificado?
Si no estás convencido, entonces estás engañando a ti mismo. ¿Cuáles son nuestros gustos, nuestras decisiones, preferencias, inclinaciones? ¿En qué más gastas el tiempo en el día del Señor? ¿Qué es lo que más piensas en el día del Señor? Hermanos, esta es la pregunta que nos da la prueba. Poco importa lo que queremos, lo que esperamos y lo que anhelemos antes de morir. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos creciendo en santidad o no? Si no, la culpa no es de Dios, es tuya. Es tuya. Pero en tercer lugar, hermanos, si queremos ser santificados, nuestro camino es claro y sencillo. Tenemos que comenzar con Cristo. Tenemos que comenzar con Cristo. Tenemos que acudir a Él como pecadores, sin ninguna discusión, sino con nuestra necesidad de entregarle nuestra alma por fe para obtener la paz y la reconciliación con Dios. Tenemos que ponernos en sus manos, como en las manos del buen médico, y clamar a Él pidiendo misericordia y gracia. No necesitamos presentarnos con una recomendación. El primer paso hacia la santificación, como hacia la justificación, es acudir con fe a Cristo. Tenemos que vivir primero y luego obrar a que nos dé vida. Pero si no, quizá, hermanos, el hecho de que no estés viviendo en santidad es quizá que Cristo, tú no has ido a Cristo y por eso estás muerto. Y en cuarto lugar, si queremos crecer en santidad y ser santificados, tenemos que seguir continuamente tal como empezamos y seguir llevando, hermanos, nuestras solicitudes a Cristo sin cesar. Una vez fuimos a Cristo, ¿y sabe qué? El cristiano no es alguien que fue una vez, sino que sigue y continúa yendo todos los días de su existencia. Porque Él sabe que necesita, Él es la cabeza, el cual tiene que suplirse todo el miembro, como dice Pablo en Efesios 4, 15 al 16. Vivir la vida de una vida de fe cotidiana en el Hijo de Dios y tomar la plenitud cada día, la gracia, la fuerza prometida que tienen reservadas para su pueblo, es el gran secreto, hermanos, de la santificación progresiva. Yo sé que los cristianos que parecen siempre iguales, por lo general, están descuidando la íntima comunión. Uno los ve que no avanzan en la vida cristiana, ni en conocimiento ni en nada. Y por ende están contristando al Espíritu Santo. Pero aquel que oró, santifícalos. La noche antes de su crucifixión, Jesús en el huerto dice, está infinitamente dispuesto a ayudar a todo aquel que solicita con fe su ayuda y anhela ser santo. Dios está dispuesto a ayudarlo. Cristo está dispuesto a todos los que vienen a Él. Y por último, hermanos, no esperemos demasiado de nuestros corazones aquí en la tierra. No espere mucho. Es mejor de los casos, encontraremos todos los días razones para sentirnos humillados y descubrir cada día, hermanos, con nuestra lucha con el pecado, que somos deudores. Necesitamos todos los días de la misericordia, de la gracia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tú sabes que lo necesitas, pero abusas de ellas. Abusas. Cuanto más luz tengamos, más veremos nuestra propia imperfección. Éramos pecadores cuando empezamos. Sí, pecadores somos a medida que seguimos adelante, renovados, perdonados, justificados, pero aún así pecadores hasta el último día. Y nuestra perfección absoluta, hermano, está por venir, y el sentido de expectativa de obtenerla es una razón por la cual debiéramos ansiar el cielo. ¿Usted ansía realmente el cielo? Pero usted no puede ansiar el cielo y a la vez amar su pecado, porque esas dos cosas son totalmente excluyentes. Dios no nos salvó en nuestros pecados, nos salvó de los pecados para ir al cielo. Pero nadie aquí puede reclamar que puede ir al cielo amando su pecado. El problema que no obedeces a Dios es porque tú quieres hacer tu voluntad y no la de Él. Y por último, hermanos, para no nos avergoncemos nunca de darle importancia a la santificación y aspirar a lograr más y más la santificación. Cuando algunos se conforman, hermanos, con lograr un grado lamentablemente inferior, otros piensan que, yo no soy tan malo como los que hay afuera. No se conforme con eso no es santidad. Hay personas impías que son mejores que otras, y eso no los hace santos. No se contente con la mera costumbre de ir a la iglesia, ni siquiera, hermanos, esto es de los que van a la iglesia meramente, ni siquiera debemos conformarnos con eso. El que acude constante y regularmente a la iglesia tampoco debe dar por sentado que es santo por hacerlo.
pero muchos de ellos no avanzan nunca, como un caballo en una carreta. Mantengámonos firmes, hermanos, a las sendas antiguas. Aspiremos nosotros mismos a tener santidad, a recomendarnos valientemente unos a otros. Esta es la única manera real de ser felices. De hecho, la belleza de un cristiano está en ser santo. ¿Cómo embellecemos nuestra vida cristiana? Una mujer desea ser bella, y más ella debe desear el ornato interior, que es la belleza, y eso que es la santidad. Por eso decíamos al principio, no solamente conocer la doctrina, sino embellecer la doctrina. ¿Y cómo embellecemos la doctrina? Con santidad, y nosotros nos embellecemos. De hecho, las personas más felices son las personas más santas. La santidad está relacionada con la felicidad. No vamos detrás de la felicidad, pero hermanos, la felicidad vendrá a aquellos que desean buscar la santidad. La obtendrán. Por eso la Biblia dice una y otra vez, a los que son santos, Dios dice bienaventurados, dichosos ellos. Porque ellos desean la santidad. Entonces estemos convencidos, hermanos, no importa lo que otros digan, de que la santidad es felicidad, y que el hombre que pasa por la vida con más paz es el hombre santificado. Hermanos, no estoy hablando de que los problemas se van a acabar, quizá aumente. Pero ¿saben qué? El hombre santificado es un hombre más tranquilo en medio de las dificultades. Sin duda que hay otros cristianos de verdad que pasan por enfermedad, problemas familiares u otras causas secretas, disfrutan de poca paz, siguen lamentándose todos los días mientras van rumbo al cielo. Pero por regla general, en lo largo del camino de la vida, hermanos, encontraremos que es verdad que las personas santificadas son las personas más felices sobre la tierra. ¿Y sabe de qué depende su felicidad? No de lo que tienen, no de la salud, sino dependen de estar bien y con comunión con el Señor, en comunión con el Señor. Tienen consuelos fehacientes que el mundo no puede dar ni quitar. Sus caminos son caminos deleitosos, dice el Señor. Dice en Proverbios 3:17, dice, sus caminos son caminos deleitosos. Dice el salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Usted ama la ley del Señor? Aquel que no puede mentir dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, Mateo 12:30, pero también está escrito en Isaías 48:22, no hay paz para los malos. Porque no hay paz, hermanos, mientras usted no busque una vida de santidad, no hay paz para usted. No hay paz de ninguna manera, ni dentro de su casa, ni fuera de su casa, nunca va a tener tranquilidad. Porque la paz solamente fue hecha para los que buscan la paz, la santidad, perdón. Así que Dios nos ayude, hermanos, en esto. Que Dios obre en su palabra y trate con los corazones. Y hermanos, y esto nos lleve a vivir más en busca de la santidad que el Señor donde manda de nosotros a su pueblo. Vamos a orar.